Bueno, pero muy buenos días. ¿Cómo andan, queridos amigos? Bienvenidos aquí al portal en este día tan especial, ¿eh? Porque es un día en donde ya la entrada del planeta Plutón en Acuario es definitiva, lo cual marca el comienzo de una nueva era, un nuevo ciclo planetario, ¿no? Eso, los astros de alguna manera van marcando etapas, periodos, rutas, en fin. Y se dan estas sincronías tan especiales a las cuales siempre le tenemos que dar la bienvenida de alguna manera, por más intensas que puedan parecer, porque hoy vamos a tener una charla, eh, una entrevista, mejor dicho, que de un tema que no es tan sencillo de hablar, porque siempre que se habla de Dios, es tan vasto, tiene tantas aristas, tantas miradas, que la realidad es un tema que vamos a ver a dónde podemos llegar con ni más ni menos que Mario Sabán, investigador, profesor de Cábala, tiene 7 doctorados, o sea que, como verán, tiene una vida dedicada a la investigación, al estudio. Y bueno, diría su motivación principal es tratar de revelar justamente los secretos del universo y el alma humana. Y con toda esta información, ¿no? Volcarla sobre nosotros, sobre las personas para poder evolucionar, crecer, mejorar nuestra historia y aplicar, ¿no? Estos principios que presenta la Cábala. Mario Sabán, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, Maga? Bueno, nosotros en privado nos llevamos primos, porque que la gente sepa, venimos de la misma ciudad de Esmirna, no los dos, nuestros antepasados, ¿no? Es verdad, es verdad. Así que muy feliz de estar aquí. Gracias por la invitación. Yo también, Mario, me da mucho gusto y voy a, digamos, venía pensando, ¿no? ¿Cómo empezar esta charla? Porque siempre siento que hablar de Dios nos invita a hablar sobre el misterio que tiene la creación, ¿no? Y es tan abstracto el tema que pensé preguntarte como primera medida si ¿Dios existe o en realidad hay una necesidad humana de la existencia, de darle sentido a todo lo que vemos y a toda nuestra existencia, ¿no? Me gusta cómo comienzas tu pregunta porque es una pregunta que los filósofos siempre se estuvieron preguntando, sobre todo en los últimos 2 siglos, porque prácticamente este tema en la Edad Media o hasta hace 2 siglos nadie debatía el tema, ¿no? Y si debatías te cortaban la cabeza porque eras un hereje. Y creo que a partir de la Revolución Francesa, sobre todo, este tema se puede hablar con mucha amplitud. De hecho, bueno, hay mucha gente que dice yo no creo en ningún ser superior, en ningún ser supremo llamado Dios, gente que es atea, gente que es agnóstica, donde dice, bueno, no creo ni descreo. Y para mí, yo creo que desde la Cábala, para mí lo más importante es cuando yo siempre respondo, yo lo experimento. Entonces, pero tampoco lleva mucho a ninguna parte, porque al final la experiencia es personal y las experiencias personales son intransferibles. Entonces, cuando uno está hablando de este tema, es como muy curioso en qué situación nos encontramos. Porque nos encontramos desde una perspectiva subjetiva, analizando lo que nosotros creemos entender a Dios, pero con una pata floja en el discurso donde podemos generalizarlo. Es decir, podemos hacer que todos crean que lo que yo estoy describiendo, todos tenemos que estar de acuerdo con esa descripción. Yo creo que aquí hay que ser cuidadoso. Las creencias son creencias y por supuesto tienen que ver con temas emocionales, donde cada uno fue educado en un tipo de religión, en un tipo de cultura. Lo que pasa es que la cábala no es un sistema de creencias, es un camino de conocimiento. Y me parece que lo que habría que hacer en primer lugar es dejar las emociones de lado, las cuestiones de fe de lado y la teología de lado, porque todos estos temas son los que nos pueden como tergiversar nuestra visión de la realidad. Es decir, nuestra visión de la realidad, Maga, está totalmente condicionada por nuestra cultura, por nuestra educación. Por lo tanto, es muy difícil hacer borrón y cuenta nueva. Siempre uno está desde una perspectiva. Indudablemente, si le preguntas a alguien que viene de la India qué es Dios y a nosotros en Occidente qué es Dios,
indudablemente va a ser completamente diferente la cuestión cultural. Pero me parece que aquí hay un punto que es bastante curioso y es qué no es Dios y con qué no hay que relacionarlo. Para mí yo empezaría desde el punto de vista negativo. Para mí, Ok, claro, porque si no empezamos por ahí, de alguna forma nos vamos a desenfocar. Dios, a mi modo de ver, no es ningún consuelo. Si nosotros tomamos a Dios como consuelo, entonces ya no estamos hablando de Dios. Y las religiones lo utilizaron mucho como consuelo. tal cual. Es decir, entonces a mí lo primero que habría que hacer es dejar a Dios de lado como consuelo y, por supuesto, dejárselo para las religiones que analizan a Dios como consuelo y como consuelo no es. Es decir, Dios no está aquí para consolarnos de nada, sino que está aquí para aumentarnos el nivel de conciencia. Y son dos cosas diferentes, porque aumentar el nivel de conciencia a veces es aceptar un nivel de dolor que no te consuela a nadie. Con lo cual, yo dejaría al Dios como consuelo de lado. Luego dejaría al dios infantil. El dios infantil, ese dios barbudo que ha aparecido, también en la imaginación de tipo Que religioso. es un señor de barba, ¿no? Ese Como señor decís de vos, barba, por eso claro. que aparece Que ahí es como un malo y tipo. castiga, ¿no? Sí, el del Antiguo Testamento es mal y castiga, y el del Nuevo también es mal y castiga porque crucificó a su hijo. Así que Tal imagínate, cual. ¿no? Después lo resucitó, pero a mí muchas veces me dice gente cristiana, también por un tema cultural, bueno, el Dios del nuevo es bueno, es bondadoso, habla del amor, y el del antiguo habla del temor, y bueno, no sé, también es temeroso el del nuevo porque lo mandó a la cruz. Así que hay que tener también cuidado con el Dios del temor. Y también hay que tener cuidado de decir Dios es amor, porque el día que te falte amor no crees más en Dios, es decir, lo reducís al amor. Si habría que decir qué es Dios, claro, parece una tontería, pero Dios es Dios. Ni es amor, ni es odio, sino que de alguna manera engloba a toda la información. Entonces, ¿a dónde llegamos? Bueno, llegamos a un punto donde decimos, antes de la creación del universo, tuvo que existir una matriz de información. Esa matriz de información se revela en este universo vacío, que no está tan vacío, sino que tenía un sistema de contención, y desde el punto de vista de la Cábala llamaríamos a ese Dios infinito. Pero aquí hay algo curioso, porque en realidad en la tradición mística judía, en la Cábala, nosotros no tenemos una palabra para designar a Dios. Es decir, es algo curioso, porque el término Dios viene de Zeus, viene de los griegos. Entonces, cuando hablamos del infinito, decir Dios es el infinito es una cuestión que es semántica, es del lenguaje. El infinito es infinito, tampoco le podemos poner el nombre de Dios. Lo que sí podemos decir que es la matrix de toda la información, y eso a mí me gusta. A mí me gusta ¿por qué? Porque cuando se crea el universo, aquí empieza a entrar información y se empieza a revelar información. ¿Y nosotros qué somos? Porque ahí está enganchado qué somos nosotros con esa matrix de información. Nosotros somos como neuronas de Dios que venimos aquí a revelar a esa matrix de información. Claro, Entonces, también somos información. nosotros también somos información y por eso nos llamamos hijos de Dios, porque somos hijos de la Matrix. Es decir, si somos hijos de la Matrix porque somos información, revelamos información. En definitiva, ¿qué hacemos toda la vida? Además de mantener el cuerpo, comer, eh, biológicamente como instrumento. ¿Qué hacemos con el instrumento cuerpo? Lo que tenemos que hacer es revelar información. ¿Por qué hay tanto deseo de aprender? ¿Y por qué hay Claro, tanto deseo de subir de nivel de conciencia? Porque nosotros estamos acá solo para revelar información. Esta es nuestra única tarea. Nuestra única tarea es esa. Cuando alguien dice aumentamos el nivel de conciencia, ¿de qué estamos hablando? Lo que estamos hablando es que cada vez sabemos más para vivir mejor, para que el universo entre en mayor equilibrio de los desequilibrios que tiene, y en definitiva para tener paz interior, ser felices y construir un mundo mejor. Es decir, eso es aumento de nivel de conciencia. Otra cosa no es aumento de nivel de conciencia, es baja frecuencia o bajas energías. Cuando nosotros en la espiritualidad hablamos de subir la frecuencia o subir la conciencia o subir el nivel de conciencia, ¿de qué estamos hablando? De tener una información que para nosotros es nueva porque anteriormente no la teníamos. Y esto se llama la madurez. ¿y Una eso tiene persona madura, consecuencias, Mario? ¿Esto que decís tiene consecuencias en la vida de la persona? A absolutamente. mayor información, mayor conciencia, ¿te hace la vida más feliz? ¿Te hace la vida más cómoda, más agradable? ¿O no necesariamente? A mayor información organizada, sí. A mayor información desorganizada, no.
Por lo tanto, no es la mayor información, es el nivel de organización de la información. Es ¿Y a qué decir, llamas organización de la información? organización de la información es que hay mucha gente que entra en alteraciones psíquicas porque tiene mucha información, pero su vasija de retención de la información está desordenada. Entonces, cuando tú ves a alguien que tiene un problema psicológico, que peta, hace burnout, que se quema, es que su capacidad, digamos, de comprensión y de organización conceptual de la realidad llega a un punto que no la puede organizar es decir, ahora, ¿qué pasa? Hay muchísima cantidad de canalizadores. Por todos lados canaliza la Sí. gente. Qué es este vendaval de canalizadores? Es que está bajando mucha información. Pero esa baja de información de la matriz no implica que esté organizada. Entonces, si baja desorganizada, se crea aquí un problema con la energía que llamamos el mal. El mal básicamente es una desorganización de la información. ¿Qué estamos viendo hoy en el mundo espiritual? Estamos viendo un desequilibrio al extremo de que baja información y no hay recipientes de organización. Yo en esto, Maga, soy muy serio. ¿Por qué los libros? ¿Por qué las tesis? ¿Por qué las conferencias? Porque permanentemente mi trabajo o el trabajo que tendríamos que hacer todos, a mi modo de ver, es organizar la cantidad de información que va bajando, porque no nos sirve si baja información que no la podemos ordenar. Bien, Mario, me dejas que te interrumpa en este punto. Vos hablas de la bajada de información. Definime más qué se entiende como bajada de información, porque hablamos de canalizadores, pero la bajada de información ¿es para todos? O cómo se accede a esa gran matriz de información Se accede. a la que estamos llamando Dios, ¿no? Sí, bueno, nosotros tenemos varios niveles de percepción de la realidad, que son los niveles de nuestra alma, que cuando nosotros vamos percibiendo un tipo de información y la vamos utilizando primero de manera subjetiva a nivel intuitivo, lo primero que estamos haciendo es equilibrar nuestras energías en nuestro interior subjetivo. A eso en hebreo lo llamamos Neshama. Neshama es el alma que va organizando el sentido de tu vida. Si el sentido de tu vida es estar en la radio, cuando estás en la radio dando entrevistas, estás bajando información. No estamos hablando de que te tenés que ir a un desierto, al No, desierto de Sahara a bajar información. Estamos hablando de que con tu actividad ya estás bajando información porque estás cumpliendo la función de tu alma. Si la función de mi alma es estudiar cábala y dar clases, y la función de tu alma es estar en la radio, ya estamos cumpliendo la función. A eso le llamamos bajada de información. Bajada de información no tiene que ver con zumos de naranja, zumo de fruta, ir al desierto. Esas son, yo te diría, sistemas espirituales que también bajan información, pero que no ven la baja de información en lo cotidiano. Ahora, ¿cómo se baja información? Que es lo que nosotros llamamos apertura del campo intuitivo. La apertura del campo intuitivo es, yo diría, una contramarcha de nuestro sistema lógico. Así lo llamaría. Nosotros tenemos un sistema lógico que funciona dentro de la materia, pero hay un tipo de comprensión de la realidad que no pertenece al sistema lógico, que pertenece a un sistema de percepción, podríamos llamarlo extrasensorial, si quieres llamarlo de algún modo. El sistema lógico lo necesitamos, porque si la mesa no tiene cuatro patas se puede caer. Así que la lógica para mantenernos en la materia es válida. Lo que no es válida la lógica es cuando adquirimos ciertas percepciones de la realidad, llamémosle visualizaciones, mediunidad, contacto con seres de otros mundos, contacto con almas de gente muerta. Cuando entras en estos temas, vidas pasadas, contacto de gente muerta, canalización, contacto con vida de otros planetas, todo esto entras en el campo intuitivo. Entras en otro campo, que las leyes de la lógica dejan de funcionar. Cuando estás en este campo que es de percepción, tienes que organizarte muy bien porque lo que está bajando es información a través de estas experiencias. Entonces, no importa la validez de la experiencia, importa la validez de la información. Entonces a mí mucha gente me dice, yo nunca tuve ninguna visualización de un ser extraño, pero soñé mucho. No se preocupe, porque ya en el sueño baja la información. Entonces, lo que no hay que hacer en el mundo espiritual es ponerse medallas por los métodos de canalización de la información. Porque aquí tenemos un problema de desequilibrio egoico. Hay mucha gente que a partir de yo tengo el nuevo método, porque todo el mundo ahora quiere armar el nuevo método, nosotros en la Cámara no tenemos nuevo método, tenemos una tradición de 2200 años de diversos pensadores que van como ajustando y reajustando la metodología. Pero lo que sí sabemos es que hay un nivel de percepción fuera de la lógica, fuera del entendimiento racional,
que funciona como un tipo de información que viene bajando y que nos va acercando a la información de la matriz. ¿Y cómo Que sería sabemos? acercándonos a Dios de Sí, alguna manera, ¿no? así O es, sea, así es, así es. ok. Mientras ese campo intuitivo se vaya extendiendo, podríamos decir que estamos más cerca de la matriz. Ahora, hay que ser muy humildes, la matriz es infinita, por lo tanto, nuestro trabajo, yo te diría que es eterno en la apertura del campo intuitivo. Y por ese motivo, los sistemas luego de contención conceptual de la bajada de información tienen que ser muy fuertes. Es decir, en definitiva, todos podríamos decir que estando en contacto con la matriz, estamos en contacto con ese Dios infinito en todo momento porque baja información. Así que en definitiva, un primer concepto del Dios infinito es una matriz infinita de información. Ese sería el primer concepto. ¿Y cómo lo vemos? En nosotros mismos, porque estamos bajando la información. Es decir, alguien me dice, ¿cuál es la prueba de que hay una matriz de información? Que la estamos bajando nosotros. Claro, pero el humano, o el ser humano tiene la capacidad de codificar semejante nivel de abstracción, porque o la información crees que está dada para nuestro entendimiento. O sea, hay un punto que entramos en una matriz de información muy, muy vasta, ¿no? Que yo no sé qué se toma de ahí, cómo se decodifica eso, porque también pasa por el filtro que yo misma tengo con respecto a lo que estoy percibiendo, ¿no? Totalmente de acuerdo con lo que dices. Lo que pasa es que hay niveles de decodificación. No puedes el campo intuitivo pasarlo a nivel racional porque en ese trasvase no puedes decodificar tanto porque el nivel intuitivo es mucho mayor. Si tú vas aumentando el nivel de conciencia, la decodificación es más difícil. Es decir, hay un punto a donde llegó Isaac Luria, por ejemplo, el gran cabalista del siglo XVI, cuando dijo escribir y pensar ya casi no da resultados en ese nivel, porque no tenés cómo decodificar. Entonces hay otros cabalistas que dicen, es registrable pero no comunicable. Como no lo puedo decodificar, lo registra mi alma pero no lo puede comunicar. Ahora, lo que también vemos a partir de la civilización y de la historia es que cada vez decodificamos más. Es decir, que no vamos mal en la decodificación, vamos mal en la organización de las energías, en las guerras, en los líos que tenemos aquí. Es decir, la organización de las energías vamos mal, pero en la decodificación de los niveles superiores vamos bien. Es como Claro. contradictorio, porque cada vez decodificamos más. Claro, Mario, entonces ampliar la conciencia de alguna manera sería tener la capacidad más facilitada para entrar en esa matriz de información o Totalmente. Lo no que pasa, necesariamente. claro que sí, la amplitud de la conciencia. Lo que pasa es que habría que definir a qué llamamos conciencia, que es la interrelación de todas las dimensiones. Es decir, Exacto, los 22 canales que son transformados en símbolos, las 22 letras hebreas, unen todo el sistema en un sistema integral donde tenés que estar relacionando lo aparentemente no relacionable. Es decir, básicamente el problema, diríamos que para aumentar el nivel de conciencia, si no unes partes fragmentadas que parecen en conflicto, no estás aumentando el nivel de conciencia. Con lo cual, no puedes aumentar la conciencia sino con un trabajo anticipado de unificación de realidades que parecen fragmentadas. Es decir, ¿te parece fragmentada la China, la India y nosotros? Bueno, que no te parezca. Esto está interrelacionado. El tema es encontrar esa interrelación que no vemos. Lo que no podemos ver son las interrelaciones que se operan en el secreto, que se operan en lo profundo. Es decir, yo no veo las raíces de los árboles por abajo que están eventualmente unidas por el sistema de la Tierra. No lo puedo ver, pero veo sé los que están. árboles, veo solamente los árboles divididos. Entonces creo que la realidad es la que veo, los árboles divididos. Entonces, el problema de entrar en la abstracción, y por eso la conciencia tiene mucho que ver con una capacidad de abstracción, porque si no tienes capacidad de abstracción no puedes entrar al mundo oculto. El mundo oculto es donde las cosas están unidas. Y todo lo unido en la matriz lo llamamos Dios. Por lo tanto, cuando nos vamos aumentando el nivel de conciencia, que quiere decir que vamos uniendo fragmentos que parecen diferentes dentro de la realidad, nos estamos acercando a la matriz que lo une todo. Por lo tanto, nos estamos acercando a Dios. Porque si Dios es la matriz que lo une todo y nosotros estamos uniendo partes fragmentadas, nosotros, dice Recanati, un cabalista italiano del siglo XV, nosotros estamos haciendo a Dios. Wow. Cuidado con este concepto porque la Sí, gente
la gente va a empezar a... Nosotros hacemos a Dios, dicen los cabalistas, en la medida en que estamos haciendo un trabajo sagrado de unificación de aparentes opuestos. Es decir, para los cabalistas, lo que parece opuesto en esta realidad está unido por debajo. Y Bueno, eso y sobre este concepto, me atrevo a preguntarte, entonces, ¿Dios es uno o son muchos? es uno que se puede revelar en muchos al mismo tiempo. Maga, ¿son los 10 dedos o es maga una? ¿Los 10 dedos de maga son maga o no son maga? ¿Son maga? Claro, está ¿Cómo bien, puede ser que sean maga? ¿No son 10 dedos diferentes? está bien. Los 10 dedos de maga son de maga, ok. Por lo tanto, lo que sucede es que la multiplicidad de dedos de maga es maga. Dios es uno en la matriz multiplicado en la revelación. Se revela multiplicado, pero es uno en la matriz. Este concepto que se escucha mucho, Mario, sobre que nosotros también somos Dios. Es que eh, lo somos. Es que lo claro, somos. ¿por qué cuesta creerlo? Por qué cuesta manifestarlo también en un punto, ¿no? Porque habría cierta cuota de perfección, habría que pensar en eso, o A no ver, necesariamente también. Es, nosotros somos seres limitados en la fragmentación. Entonces, en general, si tú vas a decir que somos la matriz, indudablemente no somos la matriz. En ese sentido, no somos Dios, porque pero no somos somos la parte de la matriz, matriz. pero somos parte de la matriz. Somos un reflejo de la matriz, pero no la matriz en sí misma. Entonces, en ese sentido, claro, no somos Dios porque no somos la matriz, pero estamos recibiendo permanentemente información de la matriz. El tema es a cuánta información podemos llegar a acceder mientras más nos acercamos a la matriz. Ese es el deseo de lo que se llama el deseo del ocultamiento de la matriz. Porque mientras la matriz parece inexpugnable e inalcanzable, nosotros deseamos más llegar a la matriz. Es decir, nosotros tenemos un deseo de vida. Nuestro deseo de vivir es el acercamiento a la matriz. Y por lo tanto, cada vez queremos saber más. ¿Por qué cada vez queremos saber más? Es decir, nos levantamos a la mañana y no podemos decir, bueno, puedo descansar un día eventualmente, pero el alma no tiene descanso. El cuerpo sí, pero el alma no, porque el alma siempre quiere avanzar a la matriz. Por eso es antinatural que uno diga la vida no tiene sentido, porque entonces se desconecta de la matriz. Claro. Bueno, ¿y quién hace entonces la ampliación de la conciencia? ¿El alma o el espíritu? Bueno, el espíritu es una parte del alma, es decir, el espíritu es un nivel del alma. El alma se divide en 5 niveles. El alma tiene el nivel del alma animal, que es el cuerpo, otro nivel que es el nivel psíquico, y después tenemos otro nivel que sería el alma en sí misma, que lo llamamos la Neyamá. El alma en sí misma arrastra al cuerpo y al espíritu. El alma en sí misma arrastra la información. En realidad es un sistema, cuando lo explique voy a tener que explicar un poco más, donde es un sistema agujereado, donde todo vive a partir de los vacíos del agujereamiento. Es decir, nosotros porque vivimos, porque tenemos fosas nasales, porque tenemos oídos, porque tenemos boca y básicamente porque estamos agujereados, vivimos por eso. Nos tapan algún agujero y tenemos un problema. Así como biológicamente el cuerpo está agujereado y por ahí entra la información, porque la información entra por nuestros agujeros, lo que vemos, lo que oímos, lo que respiramos, estamos recibiendo información. Cuando entra aire recibimos información, cuando entra sonido recibimos información. La recepción de la información para aumentar el nivel de conciencia viene por nuestro estado de agujereamiento, de ahuecamiento. Bueno, el alma también está huecada. Es un vacío que tiene en el interior que está huecada. Por eso la gente viene y dice, me siento vacía. El problema es, ¿qué voy a hacer con este vacío? Porque si no entiendo la función del vacío, la gente se deprime, porque dice, me siento vacía. Vienes a la cábala y dices, me siento vacía, hacemos una fiesta. Qué bueno, encontró su vacío, porque el vacío es lo que está preparado para recibir la información de la matriz. Es decir, Claro, nosotros mientras más vacíos mejor. estemos mucho mejor. ¡Qué suerte! ¿Cuánto vacío tengo? ¿No? En cambio, la gente del otro lado, que no entiende que del vacío depende la caída de información de la matriz, dice, me siento vacío, ¿con qué me lleno? Entonces me lleno de cosas, me voy al centro comercial, me empiezo a llenar de cualquier cosa, ¿no? Me lleno de alcohol. Es decir, todos los llenados de ese vacío es porque en el fondo no conocemos la función del vacío. Y la función del vacío es que la información de la matriz baje, con lo cual me acerco a la matriz por el vacío. En otros términos, aumento mi nivel de conciencia gracias a mi vacío. Por lo tanto, más me vacío,
más aumento de nivel de conciencia tengo, porque más información de la matriz baja. Y teniendo bien claro esto que decís, ¿crees que la interacción con esta matriz de información, o sea, con Dios, es más fluida, trae mejores respuestas, mejores resultados? Por supuesto, porque hay algo en hebreo, lo voy a traducir, que se llama Mohim de Gadlut, que quiere decir conciencia expandida, y eso es lo que nosotros llamamos madurez. En lo que nosotros llamamos madurez, fíjate que el término maduro, de madurar, de estar una persona madura, sería Geber, y Geber viene en hebreo de Idgaber, que quiere decir sobreponerse. La persona madura es la que se sobrepone a todas las cosas. Ese sería el concepto de madurez. Entonces, ¿dónde está el concepto de madurez? En que recibes información, la integras, la haces parte de ti, porque no es solamente recibir información a nivel teórico, la haces parte de tu experiencia, porque si no bajo la experiencia estás acumulando información en un recipiente donde te pueden decir eres muy culto, pero no estás refinado. Hay cultos no refinados, hay cultos que Claro. no suben el nivel de conciencia. ¿Por qué hay tanta gente inteligente y culta que no sube el nivel de conciencia? Y porque no están integrándolo, lo tienen como una base de información, pero no una base de información que al no estar integrada ellos no la pueden vivir, no la pueden experimentar. Aunque la matriz te dé poco, en el fondo la clave está qué vas a hacer con lo poco que te dan. Porque con lo poco que te dan puedes hacer mucho. Y si la matriz te da mucho y no eres merecedor de trabajarla e integrarla, lo mucho que te dan no te va a servir. Porque no es lo mucho y lo poco que uno recibe de la matriz, es el nivel de trabajo que hace con lo que recibe. Bien, ¿y qué se entiende por el integrarla? ¿Es sentirla? ¿Es vivirla? Digamos, ¿cómo entra ese Integrarla. ejercicio? El ejercicio de integración es intentar no ser deshonesto con uno mismo. Es un trabajo de honestidad radical, porque el problema está en si la espiritualidad te lleva a la disociación de la doble vida. La disociación de la doble vida es yo contigo parezco un santurrón y después veo a mi hermano y le tiro un plato por la cabeza. Eso Claro. sería no estar integrado. Y Coherencia. claro, pero en el mundo espiritual se dan muchas incoherencias, porque tú ves mucha gente que tiene como un show dado hacia el exterior y que después en su vida privada o en algo privado ves que ahí hay una falla cognitiva, hay una falla de disociación. La coherencia tiene que ser que lo que, de alguna manera, el modelo que yo tengo, porque fíjate, ¿no? En hebreo decimos Talmid Jajam, que quiere decir aprendiz de sabio. Entonces, yo tengo un modelo de sabio Mario Sabán que nunca alcanzo. ¿Ok? Nunca alcanzo, pero está ahí como marca la dirección. Me está marcando la dirección. Entonces, ya tengo la intención, dice Cordovero, la intención marca la dirección. Tengo la intención de ir ahí, ya marcó la dirección. Ok, todo lo que puede ir bajando que se acerque a este modelo lo voy integrando. Por supuesto, no puedo integrarlo todo porque integrarlo todo sería llegar a la matriz. Sí Claro. hay, claro, sí hay, cuidado, experiencias unitivas, lo que se llama la experiencia de Bitul, que es la aniquilación, donde por experiencia hay mucha gente que en pocos segundos entra en un estado de subjetivización, sale de su subjetividad, se une a la información general de la matriz, recibe un montón de información ahí, que son como estados de iluminación. Iluminación, claro. Claro, algunos lo tienen una vez por la vida, otros no lo tienen nunca, otros lo tienen dos, tres veces en la vida, y en esos estados uno recibe una cantidad de información que de repente para trabajar necesitas 20 años, porque ese estado de iluminación te modificó el nivel de percepción de tal modo que ahora tienes que venir a trabajar la integración, porque fue tan brutal la caída de información que tuviste en esa iluminación que ahora ya tienes ¿Y prácticamente crees toda que la vida. hacia eso vamos, Mario, de alguna manera? ¿Es una especie de meta Sí, de total. álmica? ¿Eso forma parte de la meta para acceder a ese estadio tan particular? Claro que sí, vamos hacia eso. Es más, sin darnos cuenta, los niveles de telepatía y de mediunidad están avanzando cada vez más. Estamos teniendo cada vez más sincronicidades con los demás sin darnos cuenta. Y cuando nos damos cuenta decimos, ¿cuánta sincronicidad? Las sincronicidades a nivel humano están avanzando a una velocidad muy grande. Y no nos estamos dando cuenta que esas sincronicidades las estamos
tomando ya en el estado de normalidad, y ya las vemos normales. Cada vez, entre todos los seres humanos, vamos hablando menos y sincronizando más. Quiere decir que está habiendo un cambio a nivel de conciencia, lo que pasa es que todavía no irrumpe en el sistema general. Es decir, para graficarlo, para que se entienda gráficamente, el sistema general, llamémosle la historia o la política o la organización social, es como una cáscara. Adentro de la cáscara está el pollo que está creciendo y va picando la cáscara. El sistema es un sistema que nosotros recibimos de 1789, la división de los poderes, Montesquieu-Rousseau. Quiere decir que nuestro sistema tiene como 200 años y pico de vida, si lo tomamos desde la Revolución Francesa, que se está cayendo abajo, porque es un sistema que ya tiene que ser reemplazado, que funcionó más o menos y que tiene que ser reemplazado. ¿Qué está pasando ahora con el mundo espiritual? El mundo espiritual se está dando cuenta de que tiene que salir a hacer un reemplazo de este sistema que hay. Es decir, los cambios de nivel de conciencia que se están operando hacen que todavía no se vean reflejados en el sistema político. Por lo tanto, yo creo que en los próximos 10, 20, 30 años, en los próximos años, va a haber un choque entre el nivel de conciencia generada por gran parte de la población y un sistema político que viene de antiguo y que todavía marca una agenda que no es la espiritual. No sé cómo esto se va a terminar manifestando en la realidad, pero lo que estoy viendo son cambios a nivel de conciencia que en un momento van a tener tal fuerza que van a pedir cambios en el nivel de la superficie. La superficie parece como que todavía no se mueve, está el viejo paradigma, guerras por todos lados, venta de armas, venta de droga, como que el viejo paradigma sigue, pero ese viejo paradigma se está viendo que está dando los últimos coletazos porque en el fondo está apareciendo una masa crítica de gente en el mundo espiritual que cada vez tiene más fuerza, que cada vez se está uniendo más y que cada vez está contra ese sistema de perversión que hay. Por lo Esto, tanto, creo que en los próximos años se va a ver un cambio claro, brutal. pero esto también porque por el acceso y el crecimiento de una conciencia colectiva, ¿no? Digamos, como que esto viene nutriéndose de alguna forma, Así por es. alguna razón se está dando este contexto. Y el sistema de información de las redes están haciendo que esto se multiplique a mayor Claro, velocidad. Las redes han dado un impulso totalmente a una velocidad fuera de la historia, es decir, las instituciones políticas y económicas no están preparados a la velocidad de información que tienen las redes. Y por lo tanto, yo creo que la única forma en que el sistema anterior los gobiernos puedan controlar es desactivando las redes. De dos modos, o bloqueándolas, que lo veo difícil, o directamente creando confusión con fake news en un nivel muy elevado. Es decir, porque van a tener que hacer algo para mantenerse en el poder. Por lo tanto, no sé lo que van a hacer. La aceleración de las redes está causando una velocidad de integración de la información entre todos que nunca se vio en la historia, porque claro, imagínate, en el siglo XVI, hasta que le llegaba un manuscrito de Cábala al tipo que vivía claro. en el Yemen, ahora no, ahora tienes una clase virtual online a República Dominicana. Claro, Entonces, por eso te pregunto si esta matriz de información, las redes no dejan de ser una especie, yo no sé si réplica tangible, visible de de lo que Dios. puede ser Dios. No, pero en serio, porque Sí, llegaste a sí, un punto no, súper interesante de la charla, claro que sí, ¿viste? claro que sí. Lo Entonces, va ¿hasta dónde reflejando. las redes no pasan a ser una especie de manifestación de cómo se mueve la energía de la información dentro de la misma matriz, que es Así Dios, es, así ¿no? es. Pero imagínate, ahora empieza a pensar que antes de la aparición de las redes, ya los cabalistas veían redes por todos lados sin las redes que tenemos hoy. Es decir, ellos ya veían redes. Ellos ya veían cómo se iba la información de un lado para otro. Pero nosotros todavía no la teníamos en la superficie. Con Claro. las redes, la velocidad de información cósmica que hay se está manifestando en la superficie y por eso nosotros como vasijas de recepción no estamos capacitados todavía a la velocidad que explica la red. Las redes van a mayor información que nosotros mismos. Totalmente. Por ese motivo aparece una paradoja. Yo no puedo ir a la velocidad de Dios. Dios me supera. Entonces tengo que frenarme, tengo que preservarme de alguna manera, porque si no, quedo totalmente. Entonces hay en este momento un salto en la evolución de nuestra especie brutal, porque se está dando una aceleración de la información, pero necesitamos de tiempo de procesamiento.
Es decir, no tenemos ese tiempo de procesamiento y va a haber que tener ese tiempo de procesamiento. Si el sistema económico estaría manifestado de un modo diferente y mejor estructurado, muchísima cantidad de personas tendrían muchas más posibilidades para estudiar e integrar estos niveles de información. Es decir, en vez de gastar tantas tonterías de armas, si toda esa cantidad de dinero se estaría gastando al servicio de personas que estén estudiando la realidad, la integración de la velocidad de las redes podría ser mucho más rápida. Me la estás dando pie para un tema, Mario. ¿Vos crees que el acceso a la información no está dado solamente por una cuestión de posibilidad, hasta incluso económica? ¿Qué pasa con el intelecto? ¿Qué pasa con la inteligencia? ¿Crees que si uno pusiera toda esta información disponible para todos, sin restricción, eh, sería de entendimiento y de comprensión y de poder integrar todos? No, Esto no, 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 y por ese motivo hay que pero la tener... inteligencia es necesaria Sí, como pero hay que herramienta tener... para la integración. Sí, pero a ver, hay dos cuestiones aquí que me parecen claves, porque planteas dos cuestiones muy interesantes. La primera es que hay almas, dicen, que provienen de un tipo de energía que pueden decodificar más rápido. Entonces, no necesariamente los que estamos en la mística. Hay personas que decodifican en ingeniería y yo de ingeniería no entiendo nada. Hay personas que decodifican en astrología y tampoco entiendo. Es decir, que hay decodificadores especialistas de decodificación de diversas áreas. Así que tenemos inteligencias múltiples, como ya esto ya se sabe. Ahora, está muy bien la decodificación. Ahora, lo que tiene que haber como arriba de la decodificación, porque por eso digo, acá hay dos temas. Lo que tiene que haber arriba de la codificación es un sistema, voy a decir la palabra, pero la gente no tiene por qué saber la palabra, que se llama epistemología, que se lo desarrolló Jean Piaget, sobre todo, que no era solamente psicología infantil, que es la unión de todas las disciplinas en un punto. Es decir, hay muchos decodificando muchas cosas, pero pocos entendiendo cómo funciona el sistema integral. Es decir, todos decodifican. Uno decodifica la información del auto, el otro del cohete, el otro del avión, nosotros de aquí, tú de allá, pero lo que está faltando es una unión por nuestra parte de integrar la información. ¿El, Faltan integradores. el director de orquesta? Claro, no tenemos directores de orquesta, tenemos mucha gente que está tocando muy buenos instrumentos. Tenemos excelentes violinistas, violonchelistas, pianistas, pero nos faltan directores de orquesta. Ok. Ahora, el director de orquesta no es superior a nada. El director de orquesta lo que tiene que hacer es ver de arriba la situación, ver de arriba. Es como, si lo quieres pasar a economía, es como un empresario, que no puede ver lo que el obrero, la tuerca del obrero, tiene que ver como el sistema general. Nos faltarían personalidades que unifican la realidad por arriba. Y fíjate cómo se llaman los mantras de meditación en la Kabbalah. Se llaman unificaciones y Judim, porque los cabalistas tenían que unificar las diferentes dimensiones. Todo el trabajo de mantras meditativos en la Cábala se llaman unificaciones, porque están en todo momento unificando partes, unificando los nombres de Dios. ¿Qué nos faltan? Unificadores. Viene hoy la política, Estados Unidos para Estados Unidos, este para este para el otro. En el mundo no está unificado nada, las Naciones Unidas no unifican nada. Entonces, nos falta gente que unifique, que abra puentes, que se una con el otro, que derribe fronteras. Pero las fronteras lo único que hacen es crear armas y matarnos entre nosotros a nivel global. Si no se derriban las fronteras del pensamiento, jamás se van a derribar las fronteras nacionales. Tenemos fronteras nacionales porque las fronteras son las del pensamiento. Si tú vas con un cohete y ves la Tierra, no hay China, no hay India, no hay nada. Está todo el globo unido, no hay límites. Los límites los ponemos nosotros. Por lo tanto, nosotros tenemos que ver las cosas desde un nivel mucho más alto de lo que lo vemos. Y nos están faltando directores de orquesta. ¿Qué se propone desde la Cábala? Desde la Cábala estamos proponiendo todo el día crear directores de orquesta, porque ya los especialistas sobran. Hay un montón de Claro. ontólogos, un montón de psicólogos, lacanianos, freudianos, todos están especializados en todo, pero nadie está, no se puede abarcar, por eso no hay liderazgo en ningún campo, porque el líder podía como abarcar y no especializarse. Y eventualmente hasta uno
pudiera Y especializarse. claro, la orquesta no tiene capacidad de sonar bien por sí misma No, sin la la orquesta necesidad no. de ese unificador o ese líder, ¿crees? La orquesta en sí misma es muy difícil porque si el tipo está tocando el violín todo el tiempo, lo que tiene que hacer para entender música es no solamente tocar el violín, sino tendría que tocar todos los instrumentos. Mira, en el Imperio Romano no llegó a ser Imperio Romano por casualidad. Es decir, los imperios que duran 1500 años o 2000, como fue el Imperio Romano, 1500 años, porque el primer emperador fue del 30 antes de Cristo, que fue Julio César, y después a partir de ahí llegamos a 1450 y pico con la caída del Imperio Bizantino. ¿Cómo se creó el Imperio Romano en la República? ¿Qué hacía alguien para ser cónsul? Y esto es muy importante, porque esta es una lección de historia que nos va a dar una pauta muy interesante. Cuando alguien quería subir al gobierno, lo ponían en una función, supone cobrar impuestos. Luego de 3 años lo pasaban a ser ministro de Agricultura. Luego de 3 años lo pasaban a ser ministro de Defensa. Luego lo pasaban, eso se llama el cursus honorum. El curso de honores en el Imperio Romano, en la República, antes del Imperio, era una persona que tenía que dominar todas las áreas del gobierno. Cuando llegaba a ser cónsul y le traían los informes, esta persona 2 o 3 años pasó en todas las áreas del gobierno. Claro, Es decir, pasó por todas, conocía de todas adentro. desde adentro, no las conocía desde afuera. Entonces, lo que nos está faltando, y esto es la espiritualidad, porque esto es lo que propone la espiritualidad. La espiritualidad lo que propone es mirar desde arriba lo que estamos haciendo con las especializaciones, porque la especialización sola no me puede dar la respuesta del global. Tengo que ver desde lo global. Entonces, es decir, ¿quién ve desde lo global en el máximo de global? La matriz. Por lo tanto, cada vez que subas a lo global, ahora, con el tiempo, ¿qué va a pasar? Con el tiempo va a pasar que el violinista va a poder ser su director de orquesta, si esta era la respuesta que vos estabas esperando. Claro que yo considero, pero también hay gente adelantada a ser director de orquesta antes. Si me decís en el mundo del futuro, dentro de muchos cientos de años, todos tienen que alcanzar el grado de ser directores de orquesta de sí mismos. Eso lo tengo claro. Pero en el mientras tanto tiene que haber gente que vaya mostrando de que nos falta director de orquesta. Es decir, el violinista tiene que ser director de orquesta, el Claro. pianista tiene que ser director de orquesta. Todos tienen que pasar a ser directores de orquesta. Pero hoy no está esta visión. Hoy está la visión de la especialización. Mario, si tuvieras que definirte vos incluso hoy, ¿cómo ves a Dios? Como hablamos de la matriz de información, pero ¿se trata de creer en esa matriz de información, de su existencia? ¿Se trata de percibirla? ¿Se trata de entenderla, digamos? Porque empezamos con esto, ¿no? De cómo expresamos o quién es Dios en definitiva, Claro, claro. ¿no? Mira, yo creo que a Dios hay que dejarlo tranquilo en cuanto a no, no, en serio te digo, en cuanto a concepto. Es decir, se lo ha utilizado tanto y tan mal por las guerras religiosas, la Inquisición, muero por Dios, muere por Alá, y se ha utilizado tanto a Dios para matar y morir, que creo que a Dios hay que dejarlo durante un tiempo tranquilo. Yo creo que más que estar buscando de quién es Dios, hay que tratar de ver desde nuestra posición cuánto avanzamos hacia la matriz. Es decir, nuestro trabajo no es saber qué es la matriz, porque en definitiva, qué es la matriz, estando en el infinito, es un imposible. Entonces, no vamos a hacer una comprensión del imposible. Dejemos lo imposible a lo imposible y hagamos lo posible de avanzar. Porque si no es una pérdida de tiempo, una elucubración abstracta. Es decir, Claro. Y, y, ¿hasta dónde puedo describir lo que es el infinito de la matriz? Es claro. un imposible a nivel mental. Y es una matriz que no es unipolar tampoco, se podría decir, ¿no? Se Es, manifiesta en la fragmentación. Por lo tanto, por ese motivo siempre estamos estudiando los ángeles. ¿Qué son los ángeles? Los ángeles son simplemente derivaciones de la fractalidad de la divinidad. Es decir, cuando nosotros le ponemos algo ángel, estamos encubriendo nuestro politeísmo real, porque somos politeístas, tenemos ángeles para todo. Es decir, somos politeístas disfrazados. Esta realidad es politeísta porque tiene muchas dimensiones, tiene muchas variedades, es muy fragmentada. Por ese motivo es tan difícil encontrar la matriz. Acercarse a la matriz es difícil porque te tienta la superficie,
en la manifestación tan variada de la superficie. Claro. Es decir, antes tenías, no sé, 3 panes, ahora vas a la panadería, tenés 15 panes, tenés que estar mirando así durante una hora qué pan te llevas porque no tenés ni idea cuántos panes hay. Es verdad. Ahora tenemos una sobredimensión de la Hay fragmentación. sobreestimulación en el afuera Claro, también. pero de sobre fragmentación. Es decir, Totalmente. me compraba el chocolate Rhodesia hace 50 años en Argentina, iba tan contento. Lo máximo que había era la Tita, ¿te acordás de Tita y Rhodesia? Que no sé si seguirán existiendo en Argentina o no. Pero hoy entras a un supermercado y tenés una variedad de chocolates que te querés matar. Tenés como mil. Entonces, estamos en la superfragmentación. Con lo cual, ¿qué es la superfragmentación? El superpoliteísmo. Tenemos un montón de opciones. Y entonces empezaron a salir las obras de lo feliz de haberme perdido cosas. Hay un libro por ahí, que yo me lo compré y me lo leí, muy interesante, hace unos 2 meses, lo feliz de perder cosas, de no hacer cosas, porque no llegás a todo, ¿no? Sé feliz perdiéndote cosas, no ganando porque no podés. Entonces, claro, vivimos en una especie de politeísmo desenfrenado, donde hay muchísima variedad para todo, y en esa variedad ya hemos perdido el norte, en esta variedad porque estamos en la superfragmentación. Y lo que hay que hacer es volver a unir partes, a todo lo que parece diferente, volverlo a unir, porque si no, Bien, estamos acá te haciendo. están preguntando, Mario, si podías decirnos cómo se unifica, se integra y se ordena, porque son tres verbos que pusiste muy, muy claros a la hora de poder, digamos, empezar a movernos y comprender mejor esta matriz de información y tomar información, ¿no? Y poder decodificarla, dárselas a otros o incluso a nosotros mismos. Totalmente. Esa yo te diría que es el verdadero trabajo nuestro. Claro. El verdadero trabajo está ahí está la clave de todo. ¿Cómo hacerlo? Bueno, justamente nuestra primera decodificación es cuando operamos con el árbol de la vida, que es nuestro gran decodificador dentro de la cábala, ¿no? Es como en otras culturas el eniagrama, por ejemplo. Es decir, todos los métodos son para intentar decodificar lo mejor posible. Entonces, cuando alguien ve una pintura y decodifica qué le está sintiendo a través de esa pintura, está intentando decodificar lo que esa pintura le trajo. Hay que hacer un trabajo muy grande de introspección, pero también hay que hacer un trabajo de análisis de los colores, de los sonidos, de las formas de percepción de la realidad. ¿Y por qué digo que el mapa del árbol de la vida es muy potente? Porque cada dimensión del árbol de la vida tiene su color, tiene su vibración a nivel de sonido y va como ordenando la realidad. Para mí, el árbol de la vida es muy potente porque cuando yo lo encontré por primera vez dije, Dios mío, esto está en orden, aquí hay un orden en la realidad. Inclusive el desorden dentro de las dimensiones estaba dentro de un orden de las dimensiones, es decir, hasta el desorden estaba explicado dentro de las dimensiones. Es decir, el desorden se encuentra dentro del sistema como parte del orden. Entonces tú dices, esto es increíble. Un sistema que advierte que el desorden no es desorden, sino que el desorden es necesario y que está dentro del mapa del orden, es como, yo te diría, esto es infalible, porque hasta necesitamos del desorden de esa variable, que cuidado, en un nivel muy alto el desorden es la falta de comprensión de cómo operan las energías. Porque si tú lo comprenderías en el nivel de la matriz, el supuesto desorden no existe. No existe tal cual. Es decir, si tú vas hasta la matriz adentro, todo está ordenado. Lo que nosotros llamamos desorden es lo que ignoramos del orden. Claro. Por ese motivo entras en la habitación de un adolescente y tú decís, esto está muy desordenado, y él Y te él te dice, dice que esto está está bárbaro, ordenado, claro. esto está ordenado. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Lo que está pasando es que hay un tipo de desorden que no comprendemos, pero que desde la matriz sí se comprende. Claro, Pero como bueno, no lo comprendemos, lo calificamos como desorden. ok, pero ahí entra la percepción en juego también, ¿no? La Claro que percepción sí, que es parte del estado de conciencia, o claro, que es el imagínate. filtro del estado de conciencia, No, ¿no? imagínate el supuesto orden a dónde puede llegar, a la irresponsabilidad de tener tan ordenado todo que si no tienes algo ordenado careces de control y tienes una ansiedad terrible en quererlo controlar todo. Cuidado que el orden termina siendo un desorden psíquico. El orden al extremo, por eso hay que tener cuidado. Lo que nosotros llamamos orden se puede convertir en un desorden psíquico, porque este que aparentemente está poniendo su orden, porque aquí hay dos órdenes, el orden cosmogónico y el orden subjetivo. El orden es completamente cosmogónico.
Cuando no entiendo el orden cosmogónico, me aparece el desorden subjetivo. Lo que yo llamo desorden subjetivo es orden en lo cosmogónico. Mario, ya se nos acaba el tiempo en un rato y pensaba que hasta qué punto, ya lo acabas de decir un poco, ¿no? Pero que el árbol de la vida sería una manera, ¿crees, tangible de entrar a esa y de comprender a la matriz de información a la que llamamos Dios o la que le pusimos. Totalmente. Ok, Totalmente, por un nivel, digamos, de fractalidades a los que vas subiendo por universos, hasta que llegas a un universo que es interfaz entre lo finito y el infinito, que lo llamamos el universo de la emanación, que realmente es uno de los temas más complejos de la Cábala, porque cómo es explicar que hay una información que sale de la matriz en el infinito y se vuelve finita, qué le da el límite ahí. claro, Ahí estamos ante un universo problemático, porque los universos de limitación no son problemáticos. El cuerpo, la energía, ves en la realidad de lo finito dentro del universo. Así que tenemos tres niveles de universo, podríamos decir, analizables, si se quieren. Pero el campo no analizable en el orden de la emanación tampoco es como sale del infinito, es como el infinito se contrae y se vuelve finito y dónde aparecen los límites. Porque puede que tú creas que los límites no existen en un punto porque no los ves, pero ya hay límites en ese nivel. claro. Mario, ¿y crees que el Dios de las religiones nos retrasó evolutivamente hablando a la conciencia de la humanidad? ¿O en algún punto de la historia también fue necesario para generar un primer nivel de orden? Absolutamente necesario. Creó totalmente un primer nivel de orden. Es lo que llamamos en la Cábala el dios de la Merkabah. El dios de la Merkabah, el dios del carro de fuego, interviene antropomórficamente creándonos un nivel de orden. Y nosotros teníamos que acceder a ese nivel de orden. Creo que ya estamos casi cabeza a cabeza con el dios de la Merkabah en el nivel del orden, pero tenemos que todavía superarnos. Es decir, tenemos que pasar a otra fase. Pero totalmente de acuerdo con tu análisis de que hay un momento donde el periodo religioso cumplió su función. ¿Ya Ahora está? ¿Caducó, crees? no, porque todavía hay muchísima cantidad de población que es infantil y que lo necesita. No hay una caducidad total, hay muchas veces movimientos de recambio. Entonces, hay que ver cómo se recambian. A veces es un tema sentimental no dejar cierto lenguaje, pero ya estás hablando de otra cosa. Puede Bueno, ser que pero estés para que eso utilizando pase, claro, para que eso pase también, las cabezas de estas organizaciones religiosas deben dar un paso al costado, porque si no, seguís alimentando esa relación, como bien lo mencionaste recién, ¿no? Ese vínculo infantil. en la historia, estas organizaciones o terminaron por una gran revolución porque se cayeron, porque nunca hay una institución que se autodisuelva, pero estamos viendo algo que me parece mucho más interesante que la época revolucionaria. Estamos viendo una época evolucionaria de evolución que hace que las instituciones queden en estado de indiferencia. Es decir, ya no se habla de ellas y por lo tanto Mm, ya se crea otra realidad en paralelo. Entonces, no es que se están viniendo abajo en el orden de los antisistemas. Aquí ahora no hay antisistema como en la década del 70 del siglo pasado contra el sistema. Ahora en la espiritualidad surgió el asistema, es como, no te doy poder, no tienes poder, porque el antisistema le daba poder por la contraria. Por lo tanto, lo que yo estoy viendo, Maga, es que estas instituciones están muriendo por sed, se están muriendo de falta de agua. No porque nadie va contra ellas, al contrario, si alguien iría contra las instituciones, las fortalecería. Se están claro. muriendo en una especie de situación terminal Inanición, de inanición, donde van quedando indiferentes. Es decir, cuando se las odiaba, a los sectarios los mataban, a las brujas las mataban, a los cátaros los mataban, a los judíos en la Edad Media, yo qué sé. Pero ahora ya no pueden matar a nadie porque nadie está en contra de estas instituciones, pero tampoco a favor. Entonces están muriendo de indiferencia. Creo que es el mejor momento de la espiritualidad, porque en vez de rebelarnos contra nadie, crecemos de manera indiferente a los poderes. Es decir, estamos creando un poder transversal en paralelo que se está poniendo cada vez más fuerte porque está uniendo el alma con la matriz directamente, sin intermediarios. Por lo tanto, si las religiones pertenecían a un paradigma de intermediación y la intermediación se está terminando, hoy ya no me pueden decir nadie, necesita usted un intermediario.
Nadie me puede claro. decir, usted necesita de Buda, de Cristo, del Papa, ¿de quién? ¿Del rabino? No necesito a nadie. Si yo no tengo intermediarios, automáticamente, si cada alma se comunica directamente con la matriz, las instituciones de intermediación religiosa van a desaparecer. Qué interesante, Mario, esta mirada y también pensabas tratando de encontrar una especie de síntesis de nuestra charla y dejarte a vos, ¿no? El cierre final, que en un punto la coherencia es nuestro mejor norte, ¿no? En la Así es. vida. Así Que eso es la que nos permite acceder a esta matriz de informaciones, es lo que nos permite dar esos saltos en la conciencia, ¿no? Pero viene otra cuestión. ¿Cómo, que creo que es otra de las patas que nos cuesta, cómo sostenerlo mayor tiempo posible en el transcurso de nuestro día a día, ¿no? Porque tenemos flashes de situaciones muy interesantes, de, no digo iluminación, pero nos pasan cosas y tenemos como ratos, ¿no? ¿Cómo es. mantener esa coherencia el mayor tiempo posible? Bueno, mira, en principio todos los desajustes vienen por esa falla en la coherencia. Así que habría que ir un poco con lupa, tampoco obsesivamente, para mirar cuándo uno tiene una pequeña desviación y poder corregirla en el momento para que ese desequilibrio no vaya cada vez creciendo más, ¿no? Hay que tener como una especie de vigilancia de éxtasis, porque por otro lado, esto es un éxtasis, no tiene que ser un esfuerzo. Tiene que, de alguna manera, desde el alma, decir, tengo paz interior, soy mejor persona a partir de la coherencia. Las sociedades intentan ser coherentes, pero en general la mente nos lleva a la incoherencia, porque tenemos que pensar que la mente es utilitaria y el alma es la que quiere ser coherente. Pero hay una parte nuestra que a veces la incoherencia nos da frutos. Por eso se mantiene el sistema. Es decir, es incoherente tener armas para matarnos entre nosotros, pero ¿por qué las fabricamos? Porque quiere decir que el sistema tiene una utilidad económica a partir de la incoherencia. La coherencia tiene un precio a pagar y el precio a pagar es alto y a veces la gente no lo quiere pagar. Por lo tanto, si tú lo pagas el precio por la coherencia, vas a ser una persona libre. Y porque está la verdad y no la verdad os hará libres. La verdad os hará libres y eso implica coherencia. ¿Querés mentirte por un tema de utilidad? No vas a ser coherente. Mario, Un tremenda tu abrazo, última frase. nos podemos quedar, pasó una hora y yo puedo. Ay, Tenemos Dios que mío, hacer de una verdad, pasó maratón. una hora. La Acabo próxima de... vez hacemos una maratón, 8 horas con un Eso, pez de no, me mantra. encantó. Mario, se nos voló el tiempo, me encantó esta charla, decirle a la gente que te siga en tus redes, que tengan darnos esta oportunidad, ¿no? De acercarnos, ¿por qué no?, al árbol de la vida como vehículo, ¿no? De conexión hacia todo lo que hablamos. Y quiero dar mariosaban.com, tu página web, y en Instagram estás como mariosaban_com, ¿es así? Puede ser, yo la verdad que ¿Sí? ni sé yo Ok. mismo dónde No, no, yo te estoy. sigo. Menos Yo mal que te me seguís, sigo. porque no, ni sé dónde estoy, perdón, Maga. Perdón, pero no sé. Pero nos vemos en Argentina si Dios quiere, fin de diciembre. Eso, vas a estar en diciembre acá. ¿Vas a estar haciendo alguna actividad en diciembre? Sí, sí, va a haber un seminario el 22 de diciembre en Capital a la tarde, de 16 a 20. No me acuerdo del hotel, pero está la información en las redes. La única actividad, bueno, hago actividad el 21, pero se llenó, pero el 22, domingo 22, de 16 a 20. Uy, qué genial. Bueno, así está. ¿Y el tema? Bueno, el tema son unos secretos nuevos que he investigado, así ¿En que serio? Ahí, secretos, sí, sí, son secretos. anotame, No, no, anotame. imagínate que no te lo puedo decir porque son secretos de la seminario. Obviamente. No, pero anotame, por favor. Te voy Bueno, a anotar. Mario, siempre es un placer charlar con vos. Hacía tiempo que Igualmente, no lo hacíamos. Y me encanta igualmente. escucharte en las redes porque te sigo. Y bueno, gracias por esta linda oportunidad del día de hoy, ¿eh? Bueno, un beso enorme. Te Un quiero beso mucho. grande. Bueno, nos despedimos con esto para otro encuentro más. Gracias.